explicación. Profe, ¿Sí? disculpe, antes de que empiece la clase, ¿le podría hacer una consulta de los trabajos anteriores? No, porque si no, no vamos a poder desarrollar el tema. Todas las consultas pónganlas en la UV. Todas las consultas en la UV y yo se las voy respondiendo ahí. Entonces, si después de desarrollar todo lo que tenemos que ver hoy nos queda tiempo, con todo gusto yo me quedo respondiendo hasta las 8:30 todas las dudas que tengan. Pero hoy vamos a desarrollar el tema que tenemos pendiente porque si no, no podemos avanzar. Entonces, al final, si nos queda tiempo, los que quieran se pueden retirar ya y los que no se quedan haciendo consultas. Y si no, todas las consultas directamente en la UV. Me suben fotos, lo que haga falta y si no podemos sacar la duda por ahí, no se hagan problema que yo les hago una clase de consulta extra y demás. Pero hoy vamos a avanzar ahora con el tema, para que no demoremos, ¿sí? Ingeniero. Buenísimo, profe. Yo Sí. porque era una consulta que la verdad que tenemos casi la mayoría de los compañeros con los que hablamos, es como de cómo resuelve un valor que no podemos llegar, digamos, de ninguna forma y que no sabemos cómo lo hace. Pero bueno, ya le subimos a la web o después al final si queda tiempo. Dale, Bárbaro. Profe, ¿Sí? ¿podría subir después las verificaciones del ejercicio 6? Así Las comparamos. verificaciones del ejercicio, es decir, ¿cuáles son las verificaciones del 6? Perdón, no se me activa. La columna 5 y la 4, que son, bueno, hay que sacar Ah, las inercias, bueno, todo eso. después se las subo. La verdad que no me olvidé de subirlas. Le subí los valores de las cosas y no le subí las Claro, verificaciones. Y ya claro, después se claro. las subo. Gracias. Bueno, nosotros ahí vamos de nuevo. En el ejercicio 6, ¿sí? Vimos una nave como esta, ¿sí? Y en esa nave que vimos, dijimos, verifiquemos la columna 4 y verifiquemos la columna 5. Ambas columnas, para verificarlas, Profe, nosotros... Hola. no está, sí, perdón, no está compartiendo pantalla, aviso por la duda. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se ve. Sí, ahí sí. Bien. En el ejercicio entonces 6 que ustedes mencionaban, yo les compartí la columna 4 y la columna 5 que les pedí, esas dos que las verifiquemos, ¿sí? Lo que habíamos planteado era que verifiquemos la columna 4 con este esquema, ¿sí? Las dos eran barras armadas del grupo 4, la columna 4 con este esquema estaba siendo solicitada a flexión, compresión y esfuerzo de corte, ¿sí? Y la columna 5, que es esta que está acá, que también una barra armada del grupo 4, ¿sí? Estaba solicitada a compresión solamente. ¿Está bien? Esas son las verificaciones que ustedes me piden que subamos. Ya se las voy a subir para que la tengan. ¿Se acuerdan que habíamos visto que eran muy similares, con la diferencia de que este elemento, al tener un momento y un corte, se anexaba solamente un valor dentro de la fórmula del momento de segundo orden, el ms, para verificar tanto los cordones y para verificar las diagonales, al esfuerzo de corte se le accionaba el esfuerzo de corte real que se realizaba en la columna debido al BU último, digamos, que tenían en ese momento, ¿sí? Nada más. Era la única diferencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, que nosotros no hemos hecho todavía. Esta columna 4, ¿sí? Que vimos recién, ¿qué sucede? Si en vez de tener esta columna, si en vez de colocar una columna armada tal cual como la tenemos acá, ¿sí? Y tal cual como la tenemos acá, yo en vez de colocar esta columna armada, yo quisiera colocar un perfil, un IPNW, ¿sí? Perdón, un IPN de la serie de la normalizada, común. Yo en vez de colocar esto digo, no, voy a poner un solo perfil, porque me es más práctico, me es más cómodo, entonces no tengo que andar armando, cortando ángulos ni más. Yo reemplazo la columna 4, en vez de que sea armada, lo que quiero es que tenga un perfil IPN, ¿sí? Y la columna tiene el mismo esquema, ¿sí? Sigue estando en esta estructura, los valores que tiene son los mismos, las combinaciones son las mismas. Yo, si mal no recuerdo, eran estas que estaban acá, ¿sí? Los valores
y las combinaciones que teníamos eran esta que estaba acá, la columna 4, ¿sí? Tenía momento, corte, normal, y tenía momento y corte y normal, dos combinaciones distintas. Acá el momento era mucho más grande que este, casi el doble, pero el normal era un poco menor, y en este era exactamente al revés. Un normal mucho más grande con momento y corte que son casi la mitad que el otro, ¿sí? Las dos combinaciones críticas. ¿Y cuál es la idea? La idea es colocar un perfil IPN, ¿sí? Perfil normalizado I. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer eso va a ser verificar o ver cómo verificamos ese perfil, ¿sí? A momento, corte y normal, o sea, a flexión compuesta. Si ustedes recuerdan lo que han visto en el teórico, no sé si se acuerdan, pero en el apunte de teórico, eso está en la página, ustedes vean cuál es la fórmula que vamos a utilizar. La verificación no es difícil, ¿sí? Es sencilla, pero tiene una pequeña verificación adicional. Fíjense, estamos hablando del capítulo número 8, ¿sí? Miembros sometidos a solicitaciones combinadas, página 341 del libro teórico, ¿sí? Después de dar toda la explicación teórica, nos dice que tenemos que utilizar dos fórmulas de interacción, ¿sí? La primera fórmula que vamos a utilizar para verificar es en caso que tengamos miembros prismáticos de sección simple y doble simetría solicitados a flexión y compresión, que sería nuestro caso, y en el segundo caso, que no lo vamos a utilizar, pero podría darse el caso de que los miembros estén solicitados a flexión y tracción, ¿está bien? Son también miembros prismáticos de sección simple, como son, por ejemplo, los doble T. Las secciones típicas que se utilizan para esto están acá en la página 344, las nombra, ¿sí? Perfiles laminados, armados, doble T, canales, tubos de sección circular, secciones cajón, ángulos de alas iguales, secciones macizas circulares, rectangulares y cualquier sección armada con chapas y o perfiles de doble o simple simetría, ¿sí? Estas fórmulas que ustedes ven acá, nosotros vamos a utilizar las dos primeras, más concretamente la segunda, porque casi siempre vamos a estar en ese rango, pero podría darse el primer caso también, que estuviéramos en el rango anterior. Son las dos primeras fórmulas, son fórmulas empíricas, ¿sí? Si ustedes se van al párrafo de la página 344, ahí en el medio dice, habla de toda la especificación del reglamento, cómo fueron adoptadas, y hace referencia a las normas, las normas de Estados Unidos, la ISC, para estados límite, y hace referencia a unos trabajos de un investigador que se llama Joseph Jura, que es muy conocido, año 1988, y él fue el que planteó estas fórmulas y las verificó de una forma empírica, ¿sí? Realizando ensayos de laboratorio, y por eso los coeficientes que aparecen dentro de la fórmula, ¿sí? No tiene por ahí una demostración matemática, sino más bien es netamente empírica, y está comprobado que está del lado de la seguridad, de poder dimensionar estos elementos a las acciones combinadas. ¿Por qué? Porque ustedes, si analizan un poquito la parte teórica que vieron con el ingeniero Rosso, van a ver que el dimensionamiento de estos elementos es complicado porque las acciones son conjuntas, entonces combinar compresión con flexión es un trabajito un poquito más complicado. Entonces se utilizan estas fórmulas de interacción que funcionan bastante bien, están en la página 345, ¿sí? Son las fórmulas, la ecuación 8.4 y 8.5 del capítulo. Esas dos vamos a utilizar. Bueno, entonces estas son las combinaciones. Yo las pasé, dividí por 100 y las pasé y las redondeé, digamos, las pasé ¿cómo se llama? A kilonewton metro y a kilonewton. Esta la puse en 122. Esta la puse creo que en 49, si no me equivoco. A ver, déjenme ver mis papiros, porque ya ni me acuerdo cuánto le había puesto. 49, sí, lo habíamos redondeado, y esta estaba en 65,5, ¿sí? Este está en 65, ese quedó en 26, y este otro lo dejamos en 82 para redondear. Ah, no, este creo que lo puse a 66, si no me equivoco. Ahí está. Entonces lo redondeamos de esta forma para pasarlos a las unidades
de utilización y con esos valores de solicitaciones límites vamos a trabajar, ¿sí? Esta es una combinación, ¿sí? Que la tenemos ahí, y esta es otra combinación que eh, está también para utilizar, ¿sí? Vamos a verificar con las dos y vamos a ver qué es lo que da. Bueno, ustedes vieron que yo les subí un PDF, ¿sí? Les armé una pequeña tablita ahí para que lo podamos seguir el procedimiento. En esta tablita que yo armé, que cada uno la puede armar también si quiere, lo puede hacer a mano, pero para que podamos hoy trabajar juntos un poquito y ver qué es lo que pasa con esto, ¿sí? ¿Qué nos dice el reglamento? Que la fórmula que vamos a utilizar justamente lo que hace es combinar, ¿sí? Si ustedes la ven a la fórmula, a ver, déjenme ver un segundito que la buscamos para que la podamos leer juntos, ¿sí? Eh, un segundito que la busco y ya se las comparto. Eh, ahí está. Cuando hay suerte, dijo uno. Bueno, miren, ahí está la fórmula, ¿sí? Esas son las que vamos a utilizar. Estos dos son las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, la primera las dos fórmulas se manejan en función de esta relación, ¿sí? La carga última de compresión dividido, o sea, la resistencia a compresión requerida dividido la resistencia a compresión real de la barra, ¿está bien? O sea, la que tiene. O sea, resistencia requerida dividido resistencia de diseño a compresión. Cuando ese valor es mayor que 0,2, utilizamos esta fórmula de interacción. La fórmula es general. Fíjense que la fórmula tiene en cuenta incluso flexión en las dos direcciones, momento en X y momento en Y. ¿Sí? Eso puede darse en una columna esquinera. ¿Sí? Lo que sucede generalmente es que nosotros tengamos compresión con flexión en una dirección. Es raro por ahí tenerla en las dos direcciones al mismo tiempo. ¿Está bien? El reglamento nos permite, por ejemplo, en caso de una columna esquinera, ¿sí? Quédense tranquilos que yo no lo vamos a hacer en ningún parcial ni nada, pero por ejemplo la C1, ¿sí? Si nosotros tuviéramos acciones de viento en esta dirección y en esta dirección, lo que hacemos, y el reglamento lo permite expresamente, no es tomar una combinación y decir, bueno, ¿qué pasa si el viento viene en una dirección inclinada? ¿Qué porcentaje de viento en dirección en X y dirección Y vendría? Bueno, no. El reglamento dice, usted analice en la dirección X y analice en la dirección Y independientemente, y si verifica en las dos direcciones, esa columna verifica en cualquier dirección. Eso lo permite el reglamento y es lo que hacemos normalmente. Por eso yo siempre les doy acciones de viento en una dirección para que no compliquemos o para que no exageremos, digamos, ese cálculo. Pero obviamente que siempre las naves se analizan en dos direcciones. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, la C4 va a tener viento en esta dirección y va a tener las acciones de compresión correspondientes. Entonces, en esta fórmula que recién estamos viendo, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el momento en la dirección X y el momento en la dirección Y vale 0, en este caso, porque no lo tenemos, ¿sí? Y lo mismo sucede con la fórmula en caso de que la relación nos dé menor, la relación de resistencia nos dé menor a 0,2, ¿sí? Fíjense que también está el momento en X y el momento en Y. Siempre, en este caso, el momento en Y no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar solamente esta parte, ¿sí? Bueno, lo que yo les he planteado ahí en la verificación es justamente eso. Acá está planteada la fórmula, ¿sí? Está puesta dentro de una ecuación de Excel. En este caso, la verificación nos da que el valor de la resistencia de diseño dividido la resistencia nominal de la barra, resistencia requerida dividido la resistencia que posee la barra, resistencia de diseño, ese valor da menor a 0,2, entonces la fórmula que usamos para la verificación es esa que está ahí y que en este caso verifica. Bueno, ¿qué hice yo acá? Yo dije, vamos a probar, ¿sí? Ya que tenemos
¿cómo se llama? La formulita acá planteada en el Excel, vamos a probar. Entonces elegí de la tabla, dije, bueno, vamos a elegir un perfil que está en el medio, el IPN de 300. Vamos a ver qué pasa con ese IPN, ¿sí? IPN de 300, y acá están cargados todos los datos. Fíjense que esos datos están cargados manualmente, ¿ven? Uno puede cambiar ahí y dice, che, si no uso el de 300, uso el de 400, ¿sí? Y demás, y puedo ir cargando los valores manualmente. Entonces, cargué todos los valores que están ahí en la tabla. Fíjense que ustedes lo tienen en la línea horizontal, ¿sí? Acá están cada uno de sus nombres. Acá está transcrito, digamos, que corresponde cada valor. Y después necesitamos cargar esta sección, ¿sí? Esta sección que es lo más importante, ¿sí? Porque necesitamos verificar primero lo que hacemos siempre. Cada vez que verificamos un elemento, recuerden que la verificación de las CES, la carga de las longitudes de pandeo, los valores de K y demás, es lo más importante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da justamente cómo están las condiciones de borde y cómo está vinculada nuestro elemento. Si yo cargo mal esos valores, fíjense, por ejemplo, si yo me equivoco acá y digo, ay no, en vez de 400 es 600, ¿sí? Y acá en vez de 1000, no sé, cargué 1500 porque me confundí en algo. Fíjense cómo cambian drásticamente los valores. O si me equivoqué y cargué al revés y puse 600 y puse 1000, ¿sí? Fíjense lo que pasó acá abajo. Fíjense el valor que da, ¿sí? Automáticamente no verifica, se va al diablo los valores y da cualquier cosa. Entonces, es muy importante que yo cargue muy bien los valores que tengo, ¿sí? Para que podamos ver. Y vamos a ver de dónde salen estos valores, ¿sí? Vamos a ver de dónde sale K y vamos a ver de dónde salen las longitudes de pandeo en X y en Y. Si yo me voy a la estructura, vamos a huir a la estructura, ¿sí? Me equivoqué, esa no es la estructura, perdón. Ah, sí, sí, acá está la estructura. Bueno, ya lo conocíamos. Tenemos la columna C4, ahí está el corte, el corte transversal, y acá podemos ver que la columna C4, ¿sí? Alrededor del eje Y, en la dirección X, tiene una longitud de pandeo, que ya la habíamos analizado la otra vez, de 10 metros, o sea, 1000 centímetros, que es exactamente lo que nosotros hemos puesto ahí. Longitud de pandeo en X son 1000 centímetros, ¿sí? Y los valores de K que hemos analizado, fíjense que ya vimos que todos los puntos del techo son indesplazables porque están todos vinculados a las vigas de contraviento, y esas vigas de contraviento del techo descargan sobre los laterales de frente y fondo. Entonces todos estos puntos, ¿sí? Son puntos indesplazables en la dirección X. Por lo tanto, ese punto es indesplazable, la fundación es indesplazable, el K vale 1. Es una columna biarticulada, ¿sí? En la dirección X. Y si analizamos, ya que estamos acá, la dirección Y, fíjense que nosotros tenemos estos puntos que están acá, que son estos tres porque están vinculados a este entramado, ¿sí? Entonces, en la parte superior yo tengo, ¿sí? Una longitud de 4 metros, o sea, 400 centímetros, y en la parte inferior tengo 600 centímetros. Entonces, el valor de K es 1 también, porque están todos articulados los elementos, ¿sí? Ya que son todos puntos indesplazables en este plano, pero las longitudes van de 400 a 600. Entonces, acá, en mi planillita, yo tengo que colocar 600, que es el valor que va ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa es la longitud que yo tengo. ¿Está bien? Tengo 1000 en X, 600 en Y. K en X y K alrededor de Y vale 1. ¿Estamos de acuerdo con esos valores? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Una vez que verifiqué que eso está perfecto, todo lo que viene es mecánico, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo que nos está haciendo la fórmula, en definitiva, es vincular, vamos a ver acá, fíjense, en este caso, el valor que nosotros tenemos que verificar es menor que 0,2. La relación de PU sobre tita C por P sub N es menor que 0,2. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Y yo necesito calcular, fíjese, MU alrededor de X, o en dirección X, porque es donde tengo la flexión,
que es la resistencia requerida a la flexión en el miembro determinada con las especificaciones del capítulo 6. O sea que tengo que verificar flexión alrededor del eje de izquierda. Esa es la requerida y la nominal en X, que es la barra realmente tiene. O sea que lo que tengo que hacer es calcular la resistencia a flexión, tal cual como la verificamos cuando hicimos verificación a flexión de un elemento flexionado, flexión y corte. Eso lo vimos en el trabajo práctico anterior. Y en este otro término, fíjense en esta parte, lo que tengo es exactamente la misma relación, pero con la compresión. Arriba tengo la resistencia requerida a compresión y abajo tengo 2 veces la resistencia nominal, que es multiplicada por el factor de diseño. En definitiva, esta es la resistencia de diseño de la barra. A compresión, resistencia de la barra a flexión. O sea que en definitiva es como si la estuviera verificando a flexión y a compresión, calculando por separado esos valores y luego combinándolos dentro de esta fórmula con esos coeficientes, ¿sí? Un medio acá y en este caso el valor de 1, ¿está bien? Y arriba fíjense que en este caso el valor es 1, el coeficiente de unidad, y el coeficiente que multiplica a la parte de flexión es 8 novenos cuando la relación, digamos, de compresión es mayor a 0,2, ¿sí? Vamos a utilizar esta de abajo porque fíjense que en nuestro cálculo el valor es menor, ¿sí? Acá hay algo que está mal porque tendría que dar menor a 0,2. Bueno, a ver, déjenme revisar un segundito la fórmula. Sí, ahí les explico por qué. Bueno, fíjense. Nosotros tenemos 2 combinaciones, ¿sí? Para que sea práctico. La combinación 1, ¿sí? Es esta, ¿sí? 82 kilonewtons de compresión, 65 kilonewton metros de momento y 26 kilonewtons de normal, ¿sí? Y también tenemos esta otra combinación, ¿sí? Donde tenemos un momento menor, pero tenemos un valor de normal, de flexión mucho mayor, ¿sí? El normal es menor, pero la flexión es mucho mayor y el corte también, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan las dos, ¿sí? ¿Por qué puse el valor? ¿Por qué puse el valor de 400? ¿Por qué? Porque cuando yo me fijo en los cálculos de las esbelteces, ¿sí? La esbeltez, esta de 600 que teníamos recién, no me verifica. ¿Por qué? Porque si yo me vengo por acá abajo, fíjense que el lambda, ¿sí? En la dirección Y no verifica. Lo mismo sucede en este otro lado, ¿sí? Cuando verifico los valores de lambda, en este caso, ¿sí? Si yo coloco 600, que es el valor de lambda, ¿sí? Ese valor de lambda no verifica. Entonces, de entrada yo tengo que corregir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está funcionando la cosa. ¿Qué pasa? Hay una esbeltez que está superando el valor límite, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es venirme acá y decir, che, a ver, ¿cómo puedo solucionar este problema? Porque este 600 no me verifica, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer en este caso es modificar el esquema transversal, como hacemos siempre, y decir, che, yo podría dividir, por ejemplo, a la mitad esto, ¿sí? Entonces, si yo coloco una barra en la mitad, ahí, a ver si la podemos dibujar. Denme un segundito que hacemos un dibujito para que se entienda bien, ¿sí? Si yo modifico la longitud en este caso, ¿sí? Y entonces hago que estas cruces funcionen así. Yo tengo que reducir la longitud de 600, porque no verifica, una esbeltez muy grande alrededor del XY, ¿sí? La barra de entrada no me verifica. Entonces, si yo veo eso, acá me van a quedar 3 metros, acá me van a quedar 3 metros, y arriba me van a quedar 4. Entonces, dentro de la columna, la esbeltez máxima va a ser de 4 metros. Podría haber dividido en 2 metros ahí, 2 metros, 2 metros y 2 metros, y tomar todo 2 metros. Pero para poner un valor, ¿sí? Después lo podemos modificar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, la dividí de esta forma y dije, che, ahora
ya no es más 600 la longitud de pandeo alrededor del eje Y, sino que es de 400, porque la más grande es esta parte de arriba. Esta de abajo ya se disminuyó a la mitad, entonces pasa a ser esta la más importante. Entonces, si yo me voy acá, ¿sí? Y coloco, ahí quedaron los dibujitos. Bien. Si yo me voy acá ahora, tanto en la combinación 1 como en la combinación 2, ¿sí? Y coloco un valor de 400 alrededor del eje Y, ¿sí? Fíjense que la esbeltez verifica alrededor del eje Y. Entonces ya no tengo problema ni en X ni en Y con esbelteces. Y en la combinación 2 sucede lo mismo, porque la esbeltez no depende de la combinación, ¿sí? Entonces, de esa forma ya tengo, por decirlo de alguna forma, solucionado o en condiciones a nivel reglamentario el perfil que coloqué. ¿Está bien? Ese perfil no tiene problemas de esbelteces, ¿sí? Verifica perfectamente. Y bueno, lo único que me queda ahora es empezar a hacer las verificaciones parciales a compresión, o sea que tengo que determinar el valor de la resistencia de diseño a compresión. Esto lo hacemos de la misma forma que hicimos la verificación para el perfil, en el trabajo práctico, a ver, si lo buscamos, para que lo recuerden, pero no hay nada raro acá, es repetir lo que hicimos en el 4, si no me equivoco. No. Verificación barras macizas de sección llena. Acá estamos. Este es. ¿Se acuerdan cuando verificamos este? ¿Sí? ¿Se acuerdan todo esto que vimos y que hicimos acá? ¿Cómo verificamos? ¿Cómo elegíamos el lambda? ¿Cómo verificamos un perfil? ¿Sí? Y llegamos a hacer esta verificación completa. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, esto es exactamente lo que estamos haciendo. Acá lo verificamos al perfil a compresión solamente, ¿sí? Una barra maciza a compresión. Entonces, esto es lo que tengo que realizar como verificación en este punto acá, ¿sí? Primero verifico las esbelteces, las esbelteces locales, o sea, que no haya problemas de pandeo local. Generalmente los perfiles laminados no lo tienen, y esto me lo verifica. Acá están los lambdas límite y los lambda R, o sea, ala y alma, y los lambdas límites para los dos elementos, ¿sí? El valor de Q vale 1, en este caso, entonces, porque no tengo problemas de pandeo local. Y después, como vimos ahí, lo que veíamos antes, las esbelteces globales de la pieza, ¿sí? Que verifican, no tenemos problema, ¿sí? Obviamente para el cálculo adoptamos la mayor, ¿sí? Calculamos el lambda de cálculo, ¿sí? Que es exactamente igual a la raíz de Q por el lambda C, porque Q vale 1, no tenemos problema de pandeo local, ¿sí? Y después elijo si es mayor o menor que 1,5, en ese caso utilizo una u otra fórmula. Como en este caso es mayor que 1,5, me va a dar este valor de tensión crítica. Con ese valor de la tensión crítica, espérense un cachito, que por qué. Perdón, acá hay un error en la fórmula, bien, sí, ya sé por qué está el error. Porque acá está calculando con la fórmula anterior. Bueno, esa fórmula, fíjense, sí, ahora me acuerdo por qué. No entendía por qué había dos valores. Están calculadas las dos fórmulas, fíjense. Esta primera fórmula es para el lambda menor que 1,5 y la segunda para el lambda mayor. Y después, para hacerlo fácil, en el Excel, fíjense que pusimos una función sí que elija cuál de las dos es la que corresponde, si es mayor o menor, ¿sí? Para hacerlo mucho más fácil y que quede a la vista los valores, ¿sí? Entonces, el que corresponde es este segundo, ¿sí? Porque el lambda C es mayor que 1,5, y con eso calculo la resistencia nominal a compresión de la barra, ¿está bien? Que es el valor que voy a necesitar para colocar luego en la fórmula esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Que es este valor que está acá, ¿sí? Resistencia nominal, PN, ¿sí? Multiplicada después por el factor de diseño que lo tenemos ahí. Entonces,
PU ya lo tengo, ¿sí? Que es el que hemos sacado de la combinación. Ya acabo de determinar el valor de la resistencia nominal, o sea que todo este término ya lo tengo resuelto. Lo que me está faltando ahora es saber cuánto vale el momento nominal debido a la flexión. Verifiqué ya compresión, ahora vamos a verificar flexión. En la misma tablita, más abajo, empezamos con la determinación de la flexión, ¿sí? Vamos a tener que hacerlo de la misma forma que hicimos antes, verificando plastificación, pandeo lateral torsional, pandeo local del alma y del ala, ¿sí? Y de los 4 elegimos, obviamente, el que es menor. Vamos al revés si quieren. No tiene problemas de pandeo local, ¿sí? O sea que al no tener problemas de pandeo local, ¿sí? El momento que manda, en este caso, es el momento plástico. O sea, la barra puede desarrollar la flexión en momento plástico. Entonces, solo me queda comparar entre el momento nominal de plastificación con el momento de pandeo lateral torsional. Vamos a ver cuál de los dos es el menor y ese es el que tengo que colocar, porque ahí es donde va a fallar la pieza, digamos. El momento plástico vale, ya sabíamos, el momento plástico que es Z de la barra multiplicado por FI, ahí está la fórmula, me da 179 kN/m, y después acá tengo el cálculo de LP, que son LP y LR, que son los valores límites, tal cual como hicimos en el práctico de flexión, ¿sí? Después calculamos X1, las tensiones residuales, este valor, que es el valor de la longitud no arrastrada, que dijimos que era 400, ¿sí? Que es el mismo valor que poníamos acá, ¿sí? De LI, o la longitud de pandeo alrededor del eje Y, es 400 porque recién dijimos que nosotros íbamos a arrastrar en la parte de acá arriba, y acá abajo vamos a poner una barra al medio, o sea, acá abajo queda 300 y arriba era 400, o sea que la longitud máxima no arrastrada que yo tengo es de 400, ¿sí? El MR, ¿sí? Se sube, vale 1.14, ¿por qué? Porque consideramos, ¿sí? Como si la carga fuera distribuida, si bien no es distribuida y es puntual, pero recuerden que las correas están separaditas muy poco, entonces podemos considerar que la carga es distribuida en este caso, ¿sí? Las correas se ponen a valores muy cerca, entonces casi como si fuera una carga distribuida, ¿sí? Entonces podemos tomar directamente el valor de C sub B, que es el que corrige el momento, como 1.14, digamos, y hacerlo de una forma más rápida. Capaz que si lo calculamos exactamente nos da 1.16, 1.18, digamos. No va a haber mucha mayor diferencia ni va a cambiar, ¿sí? Y bueno, y última, calculamos el momento nominal, que en este caso es el valor de 140. Fíjense que es menor que el momento plástico. Entonces, este es el momento que tenemos que adoptar para verificar en esta fórmula. O sea, M nominal X va a ser ese valor que vimos ahí de 140 kN/m. ¿Está bien? Bueno, y nos vamos entonces acá arriba. Profe, Sí, vamos, ¿te escucho? el valor ese de LB, de 400, Sí, es porque en ese eje tenemos el límite mayor, ¿no? Pero si fuera es, del otro lado, si fuera, por ejemplo, en el lado de los 10 metros, pondríamos 10 metros ahí. claro, exactamente. Claro, eso es porque estamos en la dirección donde la barra tiene mayor problema de pandeo, digamos, por flexión. En la longitud no arriostrada de la barra, en cualquier dirección, la que sea menor, en este caso, en esta es alrededor del eje Y, que es donde tiene, y donde está el menor eje de inercia, ¿no? Que el eje Y, digamos. Claro, claro, perfecto. Gracias, profe. Bien, entonces, ¿sí? Nos venimos acá. En la formulita que está ahí, si ustedes se fijan, está expresada exactamente la fórmula que vimos allá. Y fíjense que el valor nos da 0,613. Es menor que 1, ¿sí? Tal cual como el reglamento lo prescribe, ¿sí? Fíjense que lo comparamos con 1, ¿sí? Es menor que 1, o sea que por ahí podríamos nosotros pensar en, con este esquema de rastreamiento y demás, poder aún bajar la sección del perfil. Decir, che, yo con esta verificación podría poner un perfil más chico en vez de 300 y pensar en un 280, en un 260, cambiar los valores y ver qué pasa. Pero antes que eso, ¿sí? Porque el valor 0,61 está
bastante por debajo de 1, ¿sí? O sea que es como que estaríamos desperdiciando un poquito el perfil. Antes de eso, lo que yo hice fue poner la combinación número 2, porque fíjense, en esta combinación nosotros tenemos un normal de 82, pero tenemos momentos de 65 y 26. En la combinación 1, si ustedes se fijan, tenemos 65 de normal, pero tenemos 120, doble de momento y corte. Puse exactamente el mismo perfil de 300 con todos los mismos valores, las mismas esbelteces y demás, ¿sí? Calculamos todos los valores, fíjense, acá están los valores de compresión y los valores de flexión, ¿sí? No tiene problemas de esbelteces locales y demás. Y fíjense lo que sucede, fíjense lo que da la fórmula, da 1.045, apenas se sobrepasa, o sea, el Excel nos dice que no verifica, ¿sí? Estaríamos diciendo, che, está casi al límite, porque es 1,0, ¿sí? Si yo le sacara, perdón, si yo le sacara algunos decimales, podríamos ver que da 1, digamos, y podríamos decir, che, verifica, pero bueno, supongamos que somos calculistas muy estrictos y decimos, no, yo quiero que esto verifique. Bueno, ¿a dónde está el problema entonces? ¿Qué corrección tengo que hacer? ¿A dónde está el problema? ¿Está acá en la flexión? Perdón, en la compresión. ¿Está en la compresión o no? Hola. Sí, profe, ¿o no? Y 50 y 50, porque o está acá o está acá. ¿Tengo problema de compresión o no con la barra? No, es problema de flexión, ¿Pero por qué? ¿Cómo saben eso? porque la resistencia a la compresión es mucho mayor que la última. ¿Cuánto es ¿cuánto es la resistencia de diseño a compresión de la barra? ¿Qué tengo que Es poner ahí en la celda? el PNS 489 por ¿Por? 0,9. No, por 0,85. Factor de 0,85. resistencia por compresión. Miren, 415, 416, ¿qué? kilonewton. Eso es lo que resiste a compresión, la barra sola, solita la compresión. Y yo tengo, ¿cuánto tengo? 65. Claro, mucho mayor. Miren, o sea, evidentemente el problema no está ahí, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo 80, fíjense, miren lo que cambió ahí arriba. ¿Qué pasa si le pongo 100? Miren, ¿qué pasa si le pongo 150? ¿Ven? ¿Ven que no es la compresión la que está mandando? Le pongo 200 kilonewton, miren. Apenas superó un 20%. ¿Lo ven? ¿Alcanzan a ver eso que hicimos? Sí, profe. Bueno, ¿entienden entonces qué es lo que está pasando? ¿Sí? El problema no está acá. O sea, el problema no es esto que está acá, la compresión. El problema es acá. ¿Sí? El problema está acá, en el momento. Fíjense que lo que yo cambié considerablemente en estos valores, ¿sí? Fue este valor de acá, este momento. ¿Sí? Y porque fíjense que el corte no tiene problema. Yo acá al final les agregué para que quede completa la verificación al corte. ¿Sí? Miren el esfuerzo de corte que tiene, la resistencia. Si esto lo multiplico por 0,9, ¿sí? Yo hago esto por 0,9, ¿sí? 330 kilómetros resiste al corte, y resulta que de corte yo estoy teniendo 48. O sea que el corte, ni en la combinación 2, ni en la combinación 1, es un problema, ¿sí? Porque es el mismo. Entonces, no tengo problema con el corte tampoco. El problema me lo está dando la flexión, ¿sí? El esfuerzo de corte ni la compresión son los que mandan. Acá está mandando la flexión. Acá está el problema, ¿sí? Y tampoco fíjense que es un problema de pandeo local, porque fíjense cómo verifican las barras, ¿sí? El ADA y el ALMA. 11 contra 28 y 109, 166 todos los límites, tengo 22. O sea, estoy muy por debajo incluso del lambda P, ¿sí? O sea, la barra no tiene problema, ¿sí? El problema que tiene la barra está acá, en el pandeo lateral torsional, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar para que esto funcione bien? Profe. ¿Qué cambiamos? La longitud no arriostrada. Muy bien. ¿Vieron de nuevo cómo se vuelve a solucionar la cosa con la longitud no retrasada? ¿Qué pasa si yo acá digo, che, y vamos a dividir todo pongamos todo en 200, ¿sí? Miren, dividimos en 2 metros como dijimos antes, ¿está bien? Fíjense, se fue a 185, ¿sí? Clásico mayor que el de plastificación, ¿sí? No puede ser, porque más que la plastificación no puede ser. Entonces, yo acá arriba, ¿sí? Fíjense que ya verifica, ¿está bien? Y el momento adoptado acá no tiene que ser ese, sino que tengo que cambiar y decir, che, no, esto no puede superar la plastificación. Entonces, el valor va a ser ese ahí. Si yo pongo esto ahí, ¿sí? La barra verifica perfectamente, ya está casi cercano a 1, 0,85, ¿sí? Y acá va a ir 200 ese valor. Y bajo de nuevo, fíjense, cuando yo la longitud general, ¿por qué? Porque esta tiene que ver con la compresión de la barra, ¿está bien? Entonces está en 0,8 aproximadamente, hasta podría jugarme a decir, che, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si uso el perfil de 280? Si yo me voy a la verificación 1, evidentemente, y pongo acá 200, ¿sí? Y después digo, che, acá en este valor pongo 200 también, ¿sí? Fíjense cómo cambia, 0,41 menos de 0,5. Acá tengo que cambiar y decir ya no es este valor, sino que el valor que tengo que tomar es ese, porque nunca puede existir un valor superior a la plastificación. O sea, que manda la plastificación, ¿sí? Fíjense, 0,43, o sea, está por debajo. O sea, que esta combinación 1 no es la más desfavorable, ¿sí? ¿Vieron qué importante también para entender esto que está acá? ¿Sí? Yo si las miro así, digo, ¿cuál es más desfavorable? ¿Esta que tiene una compresión más grande o esta que tiene una compresión más chica, pero tiene... Y no sé, a primera vista no las conozco, no me doy cuenta, ¿sí? Perdón, le estoy mostrando la tabla equivocada, ¿sí? No sé por qué. Ahí está, bueno, estas son las que quería mostrar. Ahí está, ¿ven? Nosotros no nos damos cuenta a simple vista. Che, ¿cuál es? ¿Esta la más desfavorable o esta? ¿Será más desfavorable 82 de compresión con 65 de momento o 66 de compresión con 122 de momento? Bueno, acá lo podemos comprobar. Fíjense, cuando hay combinaciones, fíjense qué importante que es la acción del momento flector, ¿sí? El momento flector, ¿sí? Por decirlo en una forma muy criolla, mete mucho ruido y disminuye mucho la resistencia de la barra, ¿sí? Pero fíjense que el problema está justamente acá. El problema está en este cuadrito amarillo, ¿sí? Se los voy a escribir acá. Acá está el problema, ¿sí? Yo tengo que tener mucho cuidado con las longitudes no arriostradas, porque si yo no arriostro la barra transversalmente, ¿sí? La flexión produce compresión en uno de los cordones y tracción en el otro. Entonces, ese cordón que está comprimido tiende a pandear. Si yo arriostro la barra en esa dirección, ¿a dónde va a pandear? Y va a pandear en dirección de la menor esbeltez. Si yo le doy arriostramiento, ¿sí? Entonces, lo que hago es trabajar sobre la estructura. Le pongo 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Cada 2 metros, algún arriostramiento de alguna forma. Y listo. Y solucioné el problema. Y fíjense que, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que la 1 verifica. Vamos a ver qué pasa si ahora, dejándole estos 2 metros, logramos bajar el perfil. Miren. A ver si me cantan los valores. ¿Alguno tiene la tabla por ahí a mano? ¿Alguien la tiene a mano? ¿La tablita de los IPN? Sí, sí. Bien. Bueno, nos jugamos. A ver, ¿qué les parece? ¿Bajamos un perfil o 2 perfiles? ¿Nos vamos al 280 o al 260? Y 2. Y bajemos 2. Ya se animaron, ¿no? Y bueno, bajemos 2. Listo. ¿Cuánto vale el valor de D? Que es la altura total del perfil. Cántenme el valor. En centímetros, ¿no? 26.
Bien, 26. ¿Cuánto vale el ancho, BF, el ancho del ala? 11,3. 11.3. ¿Cuánto vale el espesor, el TW, el espesor del alma? TW. Sí. 9,4 milímetros serían 0,94. 0,94. Bien. ¿Cuánto vale el espesor del ala? ¿Cuál es el espesor? ATF. 1,41. 1,41. Bien. ¿Cuánto vale esa altura H? Ya la calcula sola, que es la altura que hay entre D menos los espesores del ala, ¿sí? No es el HW. El HW es un poquito menos porque descuenta los radios, ¿sí? ¿Cuánto vale HW? 20,8. 20.8. ¿Cuánto vale el área de ese perfil? 53,3. 53.3. Uy, ¿qué puse? Bien. ¿Cuánto vale SX? 442. 442. ¿Cuánto vale el radio de giro en X? RX. 10,4. Fíjense que no cambió mucho, ¿ven? ¿Cuánto vale el momento plástico en X? 514. Fíjense, comparen este valor con este valor. ¿Ven que el momento elástico y el momento plástico no son muy distintos? ¿Sí? Si ustedes lo miran y hacen esta relación, fíjense, esto dividido esto, ¿sí? 1,16. El momento plástico es un 16% más que el momento, ¿sí?, elástico. No hay mucha diferencia, no son muy grandes. No es que cuando yo uso Z me estoy yendo al doble. Este valor no vale 800, vale un 16% más, es un poquito más, ¿sí? Aunque ustedes lo ven en el gráfico y en la curva parece que entre el límite elástico y el límite plástico hubiera un montonazo. No, ¿por qué? ¿Por qué no es tan grande esa diferencia? Explíqueme, ustedes tienen que saber ya por qué esa diferencia no es tan grande, ¿sí? ¿Por qué no gano resistencia yendo de un lado a otro? ¿Qué pasa en ese tramo intermedio? ¿Qué es lo que hay? Pregunta de examen final, ¿eh? A ver. ¿Faltaría la fluencia? Sí, pero ¿qué pasa cuando voy del límite de elástico al plástico? ¿Qué es lo que pasa en ese tramo intermedio, en el acero? Pasamos por la zona de fluencia. Sí, pero ¿qué pasa ahí adentro? ¿En qué se gasta la energía? ¿Sí? ¿Por qué no gana tanta resistencia de un lado a otro? ¿Por qué no se gana tanta resistencia ahí? ¿Por qué pasa eso? Se gastan ¿Deformación? Muy bien. ¿Quién contestó? Muy bien. Deformación. La pieza se deforma. Por eso decir, no, ahora ya puedo llegar al plástico. Es un 16% más. No es que estás ganando una locura de resistencia, porque lo que hay ahí en el medio es mucha deformación. Entonces, usar ZX no está permitido para todas las piezas y no de una forma totalmente indiscriminada, porque si no, las piezas de ustedes serían un chicle, ¿sí? Entonces se deformarían completamente, ¿sí? Y fíjense que ese valor se incrementa muchísimo más y está limitado a una deformación fija, no más que el lambda P. Después del lambda P ya no se le permite más y todavía le queda, porque ahí no se rompe la pieza, ¿sí? Simplemente que la limitamos por una cuestión de deformación y después se sigue deformando hasta que se rompe y llegamos a la tensión de rotura. Entre el límite de proporcionalidad o el límite de plasticidad y la rotura hay otro tramo donde las deformaciones son inmensamente mayores que las que tenemos entre la fluencia y en la plasticidad. Entonces, esos límites los fijamos nosotros, ¿sí? Ténganlo claro eso, porque estos valores no son una locura, ¿sí? Están limitados, ¿sí? Entonces, ojo con eso. ¿Cuánto vale I sub I?
288. Miren cómo bajó. ¿Vieron? El radio de giro en I, RI, 2,32. 2,32. ¿Cuánto vale el valor de J, que es el módulo de torsión? 27,5. No se asusten porque esta tablita yo la choreé de una que tenía hecha para una estructura que calculamos que trabajaba con IPNW. Entonces estos valores que está cargando no se utilizan en la fórmula por ahí porque no hay problemas de esbeltez acá. Pero cuando ustedes calculan elementos de esbelto sí lo necesitan. Así que es más sencillo de lo que son los valores estáticos, están en la tabla, tampoco cambia nada. CW, ¿cuánto vale el CW, que es el módulo de alabeo? 44.070. Y no se asusten que no vamos a cambiar nada de eso. Bueno, a ver. ¿Qué? Ay, miren. No verifica. Sonamos. ¿Qué podríamos hacer? Si le ponemos un metro, a ver. ¿Qué pasa si le ponemos un metro acá? ¿Verifica o no? ¿Creen que vamos a cambiar acá? Ah, no, está bien, tenemos que usar ese. Si le ponemos un metro, tampoco verifica, ¿ven? Entonces, nos pasamos, ¿sí? Tenemos que volver a lo anterior. ¿Ven que ya tenemos límites? ¿Se dan cuenta cómo podemos jugar con esto? Vamos a poner 200 de nuevo, ¿sí? Y vamos a poner ahora el perfil que sigue, el 280. Cántenme, 28. Después, ¿cuánto vale el BF? A ver si podemos bajar una sección. 11,9. 11,9. El espesor del alma. 10,1. 1,01. El ala. 15,2. O sea, 1,52. 52. El H lo calculo solo. HW. ¿Cuánto vale HW? 22,5. 22,5. El área. 47,9. No, perdón, 61. 61 el área. El SX. 542. 542. RX. 11,1. 11,1. ZX. 632. Y su I. 364. RI. 2,45. J. 26,4. CW. 64.580. Bien. Chan, chan. Ah, miren. ¿Qué, ¿les gusta ahí o no? Al límite. Ese es el perfil ideal, fíjense. Si lo quieren ver de alguna forma, es el porcentaje expresado matemáticamente de aprovechamiento que ustedes están teniendo para flexocompresión de esa barra, ¿sí? Incluso fíjense que nosotros podíamos jugar y decir, che, ¿qué pasa si yo me aumento un poquitito la compresión a 70? No pasa nada, sigue verificando. A 75, sigue verificando. A 80, sigue verificando. A 90, sigue verificando. ¿Qué pasa si la llevo a 100 a la compresión? 120, 130, 150. Miren lo que estoy haciendo, ¿no? 160. ¿Lo ven o no? Miren. 180. 190. Miren.
Aumenté casi ¿cuánto? Casi 3 veces, ¿o no? ¿Cuál era el valor original que teníamos ahí? Ese. ¿Sí? Miren, lo multipliqué por 3 y podríamos decir que verifica. Si yo aumento 3 veces la compresión, no pasa absolutamente nada. Sigue verificando el mismo perfil, la misma pieza, ¿sí? Entonces, eso nos está diciendo una cosa muy clara que es lo que ustedes acaban de decir, que a la compresión lo que más importa es mantener la barra perfectamente en posición. O sea que lo que importa es la longitud que yo tengo arrastrada en el eje que es más débil, porque es el lugar donde tengo problemas, ¿sí? Ahí es donde el eje tiene problemas, ¿sí? Donde es más débil, donde el lambda es mucho más chiquito, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que cuidar, ¿sí? Y fíjense, si yo dejo como estaba la cosa, ¿sí? Y digo, che, voy a aumentar, fíjense, voy a aumentar el momento, ¿sí? Un 10%. Fíjense, ya no verifica. Solo aumenté un 10% el momento y la barra ya no verifica. Ya tengo un problema. Antes aumenté el 300% la compresión y la barra seguía verificando. Aumento el 10% el momento, ¿sí? Y no verifica. Entonces, es para que tengan en cuenta y vean qué es lo que sucede y cómo funciona el elemento, ¿sí? La flexión es muy importante. Por eso, los esfuerzos de viento son los que tienen mayores problemas. ¿Por qué? Las cargas estáticas no generan mayores problemas. La compresión no es tan grave si yo logro arrostrar perfectamente la pieza. Si yo no tengo claro el tema de arrostramientos, ¿sí? Y se dan cuenta por qué nosotros le insistimos tanto a ustedes con el esquema estructural, los arrostramientos, cómo lo arrostro. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo puedo armar la estructura, ¿sí? Ya les voy a mostrar después una cosita que estamos haciendo para que vean qué importante es el tema de los arrastramientos. Le voy a hacer unos comentarios para que lo vean, ¿sí? ¿Se entiende qué es lo que acabamos de hacer? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda o no? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Perfecto. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Hay mucha diferencia de precio? Dale. ¿Hay mucha diferencia de precio entre un IPN 300 y un 280? Y calculalo. Multiplica. Haz el número. A ver, parate. Vamos a poner acá un Excel. Déjenme acá. Tengo un despelote acá de números, de ventanas abiertas. IPN 280, ¿sí? Y acá tenemos IPN 300, ¿sí? El peso del 280, ¿cuánto es? ¿Cuánto pesa el 280? ¿La tienen ahí en la tabla o no? Ahí la estoy abriendo, profe. Perdón. 47,9, profe, kilogramos por metro. 47,9 kilos por metro. Por, la columna tenía 10 metros, ¿está bien? Por. Esos perfiles valen, ese perfil vale $1.85 oficial el kilo, ¿sí? Más IVA, por 1.21 por, ¿cuánto está el dólar ahora? 103. 103,75 creo que estaba, ¿sí? A la mierda. Ahí ya ni siquiera se nota de tanto cero que tiene el... ¿Les gusta ese número? No. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Esperen que... $1.000 solamente la columna, profe. ¿Viste? Oficial.
¿Sí? Míralo en pesos si querés para qué cosa. Mirá, una columna de IPN 280, ¿sí? ¿Vamos a hacer lo otro? ¿Y los perfiles, profe, cuánto vienen en metros? 12 metros. Este viene de 12 metros. ¿Cuánto pesa la de 300? 54,2. 54. 54,2. ¿Cuántos perfiles tenés? ¿Cuántas columnas tenés en la planta? Cuenten. ¿Cuántas hay en la estructura? La vamos a poner todo iguales. ¿14, profe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 son 12, 13, 14. Ponele que las pongamos todas iguales. ¿Está bien? Para no hacer lío. ¿Te gustó ese número? Ahora vamos a hacer esto menos esto. ¿Qué preferís? ¿Gastar 200 más o 200 menos? Y menos, obvio. No, le preguntaba porque no tenía desconocimiento de cuánto salía. La verdad que no lo esperaba. No se le esperaban, ¿no? Para nada. Ha aumentado en dólares el acero, aproximadamente lo vimos el otro día. El material en dólares, todo el material del acero en general ha aumentado aproximadamente un 135% desde enero del año pasado a este año, a la fecha. 135% en dólares. ¿Sí? Es una barbaridad el aumento que ha habido, digamos. Ha cambiado una locura. Tenemos inflación en dólares y por eso estamos como estamos. Pero, ¿ven qué importante que entonces esto hace que ustedes puedan ganar una obra tranquilamente? Porque la viveza de ustedes es la que les va a hacer poder ganar esto. Porque ustedes después dicen, che, bueno, a ver, ¿de qué forma podemos? Empecemos a buscarle formas, a ver. No, lo vamos a restramar, le vamos a poner otra columna más, le vamos a agregar, le vamos a sacar, la vamos a hacer más baja, pa. Y todo lo hacen con esto, ¿sí? Si yo sé cómo funciona, ¿sí? Sé qué es lo que tengo que andar moviendo para que me funcione mejor. Entonces, con un par de artilugios muy sencillos, ¿sí? Yo a lo mejor gasté 200 kilos más o 100 kilos más en un par de cruces para armar, para bajar esta longitud, y de esa forma resolví y bajé 200.000 pesos en el cómputo general de las columnas nomás, ¿sí? Y ni les cuento si empiezan a usar columnas armadas y demás. Hagan el cálculo de las columnas armadas que les dio para esto y vean y comparen la cantidad de kilos. Hagan el mismo coso, ¿sí? Vean cuántos kilos pesa una columna armada por metro y cuánto pesa esta. Y van a ver la diferencia, ¿sí? Este valor baja considerablemente con las columnas armadas. Entonces, ahí se van a dar cuenta por qué la estructura reticulada la usa todo el mundo y funciona muy bien, porque es mucho más barata. Esto es caro, digamos, para lo que estamos usando. Pero bueno, estamos haciendo un ejercicio, ¿sí? Porque no vimos la viga todavía, profe, que tiene algo terrible. No vigas todavía, ¿no? Cuando tengamos que poner vigas, ¿sabes qué? Ahí sí que se van a volver locos. Les agarra, se vuelven locos si quieren poner, porque no funciona bien para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Para luces pequeñas sí, hasta un cierto margen, pero para luces muy grandes el reticulado no tiene competencia. Por eso lo han diseñado, digamos. Lo que pasa es que estéticamente por ahí no es muy lindo, y bueno, hay otras cuestiones, digamos, que son distintas, digamos, pero en nuestro mercado, que nosotros no tenemos plata y somos un país pobre, tenemos que usar reticulado, chicos. El reticulado es lo mejor que hay. Bueno, antes de que hagamos un ejercicio práctico, vamos a hacer un impasse mostrando, les quiero mostrar, no, ahí no, a ver. Déjenme buscar un segundito a ver si puedo encontrar lo que les quiero mostrar. Estamos haciendo una estructura, pero no pude bajar la foto, así que lo vamos a ver. Acá.
estamos haciendo un pórtico de ingreso a un parque industrial, ¿sí? Y lo hemos planificado también con vigas reticuladas, hemos hecho una combinación, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí lo ven. Nos pidieron que fabricáramos un pórtico a un ingreso de un parque industrial, ¿sí? Ese pórtico que ustedes están viendo tiene desde esa columna que está ahí, acá, desde esa columna que está ahí, ¿sí? Hasta este punto que está ahí, tiene exactamente esa longitud, son 30 metros, ¿sí? Esa luz libre es una luz de 30 metros, esa luz, ¿está bien? Y la longitud total de punta a punta, desde ahí hasta allá, esa verde que estoy marcando, es de 41 metros, ¿sí? O sea que acá ahí hay 30 metros, acá en este pedacito hay 2 metros más, o sea 32, y de acá a acá hay 9 metros más para llegar a los 41, ¿sí? En total de punta a punta hay 41 metros. Bueno, ¿cómo lo armamos? ¿Sí? Porque un poco la consigna que tenía el cliente, digamos, era que utilicemos varios materiales que él tenía, ¿sí? Ahí se lo alcanzan a ver más o menos un poquito más, más de otro lado, ¿sí? Este es un muro visto, nada más de hormigón, ahí tiene un perfil de dibujo nada más, y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pensé que tenía el plano, pero no lo tengo, acá el plano de estructura. Ya después se los subo, le saco unos PDF y se los subo para que lo puedan ver. Planteamos 3 columnas, ¿sí? En este caso, y planteamos, en este otro caso, un esqueleto de 4 columnas arriostradas, ¿sí? Y estos son 2 vigas, una adelante y una atrás. Esa profundidad es de 5 metros, ¿sí? Estas son 2 vigas reticuladas de punta a punta, y si ustedes se fijan en esas columnas, a ver si se alcanza a ver, a lo mejor usted lo alcanza a ver ahí arriba, esto es como una T, ¿sí? Esto es como una T, que esas columnas tienen los apoyos de estas 2 vigas, o sea, esta viga apoya en acá, acá y acá, en estas 3 columnas, ¿está bien? Ese es más o menos el esquema con lo que hemos armado. Y después acá apoyan sobre todo este esqueleto que está acá directamente, ¿está bien? Y bueno, las fundaciones hicimos pilotes, ¿sí? En los 4 lados, que están perfectamente arriostrados. Todos los esquinas tienen pilotes y estas columnas también, pilotes dobles, para poder tomar el momento en una dirección y en otra dirección. Y después, si ustedes se alcanzan a ver ahí adentro, hemos colocado algunos elementos intermedios que unan esta parte central para que trabaje como si fuera un cajón. Porque el mayor problema que tiene esto es el esfuerzo de viento en la torsión, ¿sí? Entonces, a ver si buscamos las fotos de la obra, denme un segundo que las encuentre, y ya les muestro la parte ejecutiva de esto acá. Y ya les cuento un poquito la secuencia de montaje y demás de esto. Bueno. ¿Sí? Con la fundación que dijo. Me escuchaba muy bajito. ¿Ahora me escucha Sí, bien? te escucho bien. La estructura que mostró con la fundación que dijo que tenía de pilote, ¿qué se considera como un empotramiento? Lo consideramos todo articulado en la base. Hay todas articulaciones en la base. Porque no queríamos correr riesgo. Entonces todos los pilotes fueron pilotes de pequeña sección trabajando a carga vertical, ¿sí? Hay muy pocos esfuerzos de momento. La estructura está totalmente articulada en todas las direcciones. Quería ver si tenía una foto de la fundación, pero no tengo foto de la fundación. No sé qué puede haber pasado, que no la encuentro, pero no sé por qué no tengo fotos de las fundaciones. A ver.
Déjenme buscar un segundito, porque no la... Si tengo una, se las muestro, para que ustedes puedan ver los pilotes, pero no. ¿Profundidad, profe, los pilotes? 12 ¿Lo dijo? metros, No sé. nos hicimos. Pilote diámetro 40, 12 metros, con un ensanche de campana 80 centímetros, ¿sí? Y no. No. ¿De 12 metros se lo considera corto? No, un pilote corto. ¿Por qué dice usted pilote corto? ¿No dijo que los pilotos eran cortos un ratito? Sí, pero no, pilotes cortos, dije yo. O capaz entendí mal. No, Yo le pregunté si capaz, llamaban. yo me expresé mal. No, capaz que me expresé mal. No, lo que quise decir a lo mejor que los pilotes no eran grandes. No tengo fotos no tengo fotos de las fundaciones, que les quería mostrar las fundaciones, pero no, bueno, no las tengo. Ahí les muestro, ahí les comparto para que vean. Bueno, ahí estamos montando la columna, fíjense, ahí estamos montando las columnas. Ven que no se alcanzan a ver las fundaciones porque están ya directamente las placas de anclaje y las bases y demás, ¿sí? Bueno, las columnas, fíjense, estas las columnas, esas tres que están de un solo lado, ¿sí? Las armamos con perfiles IPN, fíjense que si lo ven son todos IPN, para poder montarlas las pusimos así, y después las vamos a arreostrar en esta parte, ¿sí? Ahí la columna lleva arreostramientos tipo reticulado, ¿sí? Porque toda la estructura es reticulada, o sea, ahí falta agregar ese elemento, que lo agregamos después en obra, ¿sí? Para trabajar con un poco de más liviandad, ¿sí? Profe, ¿las uniones les hicieron soldadas? Todo soldado, la estructura está soldada 100%, ¿sí? Todo soldadura usamos. Falta agregar esos elementos, ¿sí? O sea, una columna reticulada, ¿sí? Esa separación es 1,50 m entre los dos cordones, ¿sí? Porque si ustedes la ven así parece aporticada, pero no, está reticulada, ¿está bien? A ver si tenemos... Vamos a mostrar alguna otra más. Esperen que ya les voy a mostrar algunas cositas. No, ahí no se ve nada de la fundación. Allá la pueden ver, la columnita ya montada ahí atrás, con un par de arrostramientos, hay otro en el piso, ¿sí? Acá está la misma columna, fíjense, ven que ya está montada, ahí abajo hay placas de acero, y ya están cavando todo el tema de la fundación para todo el muro ese de hormigón, estaba trabajando la gente ahí. Acá se las ve en el piso, las columnitas, ya estaba la grúa, y justo venía a traer un elevador, fíjense acá están los perfiles, ven que están soldados y demás, pintaditos, listos para montarlo. Acá estábamos en el taller trabajando con las vigas, fíjense que acá están las vigas, ¿sí? Reticuladas, las dos grandes vigas, lo hicimos en tramos de 12 metros, más un tramo de ajuste. Estas son vigas reticuladas con elementos, con todos ángulos, simplemente ángulos, tanto los cordones como las diagonales y los montantes, son todas barras, todas barritas armadas, ¿sí? Del grupo 2 que ustedes conocen, sencillas, simples. Ahí ya las teníamos fabricadas, ya las estábamos empezando a montar arriba del camión para poder llevarlas desde el taller hasta la obra, ¿sí? A ver si podemos ver alguna otra cosa más. Ahí la teníamos en el piso, ¿sí? Ya las llevamos ahí al lado y las empezamos a unir, ¿sí? Las armamos en el piso, ¿ven? Que ahí está una parte que no está unida, ¿sí? Y ya pusimos a trabajar las uniones. ¿Cuánto tienen las vigas, profe? 41 metros de longitud. 39, perdón. 39 porque los 2 metros de la punta no va. Ahí estábamos armando el otro esqueleto, el cuadradito, ¿sí? Con los elementos. ¿Sí? ¿Y con qué las unís a la viga? ¿A través de soldadura también? Todas por un soldadura y refuerzos de ángulo por dentro.
Bien, ¿y se podría también hacer con bulones? Ah, Sí, bien, eso. más práctica la soldadura, ahí teníamos, en el lugar donde estamos, si ustedes alcanzan a ver ahí, fíjense, la conexión de luz que tenemos es muy, muy buena. Entonces podemos utilizar máquinas potentes y hacer buenos cordones de soldadura, así que por eso decidimos hacer todo, ¿cómo se llama? Todo soldado. Ahí ya se ven las 3 montadas, ¿sí? Arriostradas, fíjense, con una barrita ahí para que no tengan problemas de que el viento no se las vaya a llevar. Y para donde están unidas las vigas, soldadas en este caso, ¿el corte es muy alto? A donde están unidas las vigas, no, porque están todas armadas con reticulados. Acuérdense que después yo Ah, les puse claro. reticulados, entonces los cortes son bajos. Ahí estamos terminando de armar un techo de un galpón, fíjense. Esa justo apareció ahí. Esa es la parte interior de un galpón. ¿Ven? Están poniendo la cumbrera y están ahora así cortando ahí para cerrar todos los cierres interiores, ¿ven? Haciendo toda la parte del cerramiento interno de lo que no se ve, digamos, del galpón, ¿ven? Ahí está, ahí se ve cómo queda después con la chapa. Ahí está la canaleta, ¿ven? Cómo se hacen todos los cierres para que quede, el galpón quede bien cerradito, ¿eh? Ahí se ve la cumbrera de techo, ¿ven? Ahí atornilladita para que no entre agua, ¿sí? A ver si encontramos más de estas, ya les muestro. Bueno, ahí le pegaron con el elevador, miren cómo quedaron esas chapas. Me la van a hacer cambiar seguramente, esa chapa no se recupera más. Bueno, miren, ahí están las vigas. A ella le colocamos la chapa, ¿sí? Le dejamos los lugares donde iban en todos los arrestamientos y ya está la primera grúa ahí acomodándola y demás. ¿Ven el largo de la viga o no? ¿La ven? De punta a punta, miren, ahí lo pueden ver, ¿sí? Ahí está la otra grúa que ya llegaba para el montaje, ¿sí? Allá tenemos las 3 columnas, fíjense que ya le hemos puesto todos los elementos transversales para poder montarlas, ¿sí? Acá está acomodándola desde otro lado, ¿sí? Ahí tenemos una perspectiva como para verlas, ¿sí? Ahí se alcanza a ver las barras, ¿sí? Están atornilladas, le soldamos caños, en esos lugares donde van los tornillos, le soldamos un cañito para poder atornillar la chapa y no tocar los perfiles, cosa que la estructura quede intacta, ¿sí? Y bueno, y ahí le empezamos a montar, miren, con las 2 grúas, empezamos a levantar, acomodar y montar, ¿ven? Ahí están los 2 elevadores, uno de cada lado, ¿sí? Con el personal que está con las máquinas de soldar y demás, lista para acomodar. Primero montamos de un lado, después montamos del otro, ¿sí? Ahí está la otra, fíjense, 3 grúas. Una que quedó sosteniendo la viga porque no teníamos arrastramiento transversal. Si yo la suelto esa viga, la deformación en este sentido es muy amplia porque la viga está diseñada para trabajar como cajón, con su otra par a los 5 metros con todas las costillas intermedias. Entonces, si yo la soltaba esa, el viento me la mueve muchísimo y corremos el riesgo de que se caiga. Entonces, esta grúa quedó sosteniéndola y ahora estamos levantando la otra para colocarla a la otra, ¿sí? Ahí, ese es cuando estamos montando la primera, ¿sí? Y acá se ve, ¿ven? Acá una está sosteniendo la viga y ahora están las otras 2 grúas que levantan la otra viga para colocarla. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Esto en un día, ¿no? Esto empezamos a la mañana a las 8 y a las 8 de la noche ya te quedaba todo listo, ¿sí? Porque tuvimos que contar todo el tránsito, el ingreso. Ahí se ve la viga en el aire, miren. Ven que está levantadita, no era pesada, la viga no tenía mucho peso, era muy livianita, porque en realidad, más que todo lo que necesita es rigidez para trabajar, peso es el peso propio y nada más, porque no hay otra cosa, sino esfuerzo de viento, ¿sí? Ahí ya estaban casi terminando de montarlas, ¿ven? Ahí estaban las 2, y fíjense que ya está el elevador en el medio, empezando a colocar las costillas intermedias para que, bueno, acá ya están las vigas montadas, ¿la ven? Ahí se la ve desde adentro, se ven las costillas transversal y demás, y ya están hormigonando toda la fundación para todo el muro, ¿sí? ¿Alcanzan a ver la estructura? Ahí se ve desde abajo esa estructura, ¿sí? Ahí se alcanza a ver un poquito mejor. ¿La ven ahí arriba?
Ahora empezaron a colocar todos los arrastramientos, las cruces y demás arrastramientos que están faltando, ¿sí? Eso lo hacemos al último. Profe, ¿por Sí. qué esa fundación, esa fundación que se ve acá, toda esa armadura? ¿Ahí va todo un muro armado? Claro, un tabique de hormigón, así. Ahí está, ¿eh? Es ese que veíamos en el render antes. Ahí está la estructura y ese es todo un muro de hormigón con tablas, listo. Para que quede lindo nada más, ¿sí? Bueno. Profe, ¿es simplemente estética, entonces? Estética, totalmente estético para darle un toque industrial, digamos, al muro, digamos, a toda la estructura y demás. Profe, ¿ese muro se rellena? ¿Sí? ¿Cómo se rellena? Porque parecía como que quedaba con un interior hueco. Y sí, la imagen que recibe. Y después se le hace como un techo, algo como para que no ingrese basura, nada ahí. No, está hueco adentro. Toda esta parte es hormigón. Y toda la parte de atrás que se ve es bloque, ¿sí? Y está abierto. Abajo, en la parte, esto tiene 4 metros de altura. En la parte de acá abajo se hace toda una carpeta de hormigón, ¿sí? Con pendiente hacia atrás, hacia el lado de adentro del campo, y se le deja aberturas en la parte de atrás para que salga el agua y nada más, ¿sí? ¿No? ¿Para qué queremos taparlo? No tiene sentido, ¿sí? Sí, puede caer algo de mugre, pero no va a haber problema, se puede acceder tranquilamente a limpiarlo, y punto. Sí, no hace falta, es más, hasta ese muro, digamos, sirve, si ustedes ven acá, conectores transversales para que trabaje más o menos el muro de hormigón junto con el tabique de mampostería rellena de atrás como conectores, ¿sí? Y trabaja como un cajón relleno, ¿sí? Que es más o menos el mismo concepto, parecido a lo que trabajamos ahí arriba en la estructura. Ese es el objetivo, nada más. Otra cosa no hay. Acá quedó dibujado como si fuera todo de hormigón, pero en realidad la parte de atrás la hicimos con bloque, porque no se ve, ¿sí? Y esto es un detalle decorativo, un perfil de acero que queda así, se lo deja así, digamos, oxidado, se le coloca una laca poliuretánica nomás para que después el óxido no chorree sobre el hormigón y nada más, ¿sí? La idea es que quede lo más rústico posible, que se vean los materiales puros, ¿sí? Bueno. Ingeniero. Sí, te escucho, Agustín. Yo tengo una pregunta, pero sobre el tema que vimos hoy en clase. Sí, Hubo algo que no llegué a entender. O sea, cuando estábamos haciendo la parte del momento plástico, sí, que como que en un momento nos advierte de que tengamos cuidado con la longitud no arriostrada. Y sí. no, la verdad no llegué a entender ahí. ¿Qué fue lo que nos advirtió? A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Y qué les advertí acá? ¿Sí? Que tengan cuidado con ese valor, ¿sí? Fíjense que lo único que hicimos nosotros fue bajarlo de 400 a 200, ¿sí? Y con solo arreostrar mucho más cerquita el elemento, demostramos recién que si yo triplico el valor, ¿sí? de la compresión, la columna, el elemento sigue verificando, ¿sí? Fíjense que puse 3 veces el valor de la carga normal, ¿sí? Entonces, el arrastramiento, ¿sí? A nivel de compresión es exactamente todo lo que nos soluciona el problema. No hace falta cambiar el perfil, fíjense. Si ustedes tuvieran solamente compresión, y en este caso tenemos compresión con flexión, porque si yo pusiera 0 acá, ¿sí? Fíjense cómo baja el valor ese que está allá arriba, ¿lo ven? Fíjense, 0,08, ¿sí? Y solamente yo no toqué nada, fíjense. Entonces, aumentar la flexión, por ejemplo, es algo que cambia muchísimo. Si yo dejo acá el valor anterior, ¿sí? No toco el arrastramiento y quiero aumentar la flexión, fíjense que aumentándola solamente un 10%, ¿sí? Fíjense qué pasa, no verifica ya la viga. Entonces, la flexión va de la mano de este arrastramiento. Por eso este es el límite que tenemos y tenemos que tener mucho cuidado con el eje débil del perfil. Tiene que estar muy bien arrastrado, ¿sí? Porque si no, corremos mucho riesgo cuando tenemos elementos flexos comprimidos. Entonces les dije, cuiden muy bien esto, ¿sí?
Fíjense que el otro valor yo no lo toqué. En la dirección del eje principal, el perfil tiene una inercia muy, muy grande y no tiene mayores problemas. El problema los tiene en la otra dirección, en la dirección Y, donde la esbeltez es muy alta también, o era alta, y yo la tengo que disminuir, la tengo que bajar. A eso es lo que me refería. Perfecto, profe. Digamos, acortar la longitud es beneficioso para todo, para la esbeltez, para la compresión. No solo eso, es la herramienta que ustedes tienen para poder acomodar la estructura y que no tengan que andar gastando en mayor perfil. O sea, no solo se solucionan las cosas aumentando la sección, sino que lo primero que tengo que ver es qué pasa con el diseño de la estructura. Si yo puedo modificar de alguna forma el diseño estructural y de esa forma hacer que encuadre más. Fíjense que lo que hicimos fue poder bajar el perfil a 280. O sea, en vez de un IPN de 300, pusimos uno de 280 con todo esto que hemos hecho, ¿sí? Bajando 200. O sea que hemos obtenido casi, diría, la columna ideal, o la columna límite, ¿sí? La columna perfecta, digamos, para esta estructura en ese lugar, ¿sí? A eso me refería. Y ahora les voy a dejar un ejercicio para que veamos, ¿sí? Yo se los voy a, la idea es que lo hagamos ahora. Si tienen ganas y tienen tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Miren, ahí en la V, yo les subí, vamos a cerrar un poco estas cosas para que no se nos mezclen. Ahí está. Yo les subí este ejercicio, ¿sí? Fíjense. Este ejercicio que está acá, que dice ejercicio, creo que se llama ejercicio de repaso. A ver cómo está, déjenme buscarlo acá. La cerré a la Google, no me di cuenta. A ver cómo se lo subí, déjenme ver un segundito. Ejercicio para practicar. Perdón, gracias. Muy bien, me salvaron. Ahí está. Ejercicio para practicar, dice así. Bueno, que está, practiquemos juntos, ¿sí? Les doy 19:34, 19:35. Les doy 15, 20 minutos, ¿sí? A las 20 horas nos volvemos a conectar, ustedes se ponen y ¿qué quiero que hagamos? Vamos a dimensionar, yo les voy a prestar acá mi tablita, ¿sí? Esta que tengo acá, la tengo disponible, vamos a cargar los valores y vamos a verificar, vamos a poner acá en esta columna que está acá, ¿sí? Que les acabo de mostrar, ¿sí? ¿Qué quiero? Quiero colocar un IPN como el que está recién en esta columna C2, en esta estructura. Che, vamos a poner la C2 con un IPN. Esta es la estructura que les planteo, 80 de peso propio, 30 de sobrecarga, ¿sí? El viento, según este esquema, el arriostramiento que se ve en el techo está a nivel del cordón superior, ¿sí? de la viga. Vamos a verificar, vamos a dimensionar la C2, todos juntos, ¿sí? Ustedes me van a decir en 20 minutos, a las 8, aproximadamente a las 8 nos conectamos, y ustedes me van a decir cuáles son los valores de momento corto y normal de las combinaciones críticas que tenemos que utilizar, y con eso nos metemos en esta tablita, cargamos todos los valores, ¿sí? Y obtenemos cuál es el IPN que tenemos que usar. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Listo? Salimos de la reunión, a las 20 horas nos volvemos a conectar, sí. Profe. Una consulta, la resistencia requerida al momento que usó ahí es la que calculamos, digamos, por el viento, ¿no? ¿Cuál? La de 122 kilonewton. Acá se la muestro. Creo que es la que le subí se la subí a la V. Claro, la combinación crítica era esa, ¿no? Claro, ya les digo, acá está, miren. No, está bien, ya sí. Era por la duda, ¿no? Ya lo tenemos bien. Acá estamos, ¿sí? Acá está. Esta es, estas son las que calculé. Yo reduje acá, puse 122. Acá puse, a ver si... No está compartiendo otro. Perdón, sí. Eso es lo que estaba por hacer. Hablo sin... Ahí está. Ahí está. Esa es la que habíamos utilizado, ¿ven? No, esta no, perdón. Es esta otra. Ahí. ¿Ven? Nada más que estos valores, yo los transformé, los redondeé un poquito, 122
49 y acá 65.5, y del otro lado puse 65, en las dos combinaciones 26 y 81,5 creo que puse, una cosa así. ¿Sí? Esto fue lo que hice. Entonces yo quiero que ustedes me den estos valores, de nuevo, ¿sí? Con la combinación que corresponda. Yo puse esta acá, pero lo mejor en esta estructura tiene que ser otra, ¿sí? Ustedes díganme esos valores y vamos a cargar después los K, los valores de L, y vamos a verificar la columna. Vamos a ponerle un perfil y vamos a ver qué es lo que nos da y qué podemos hacer con esa estructura, ¿sí? Esos valores para la columna 2. Exactamente, para este que les acabo de subir recién, este acá. Bueno. Está ahí en la V, espérense que lo buscamos así lo ven para que no haya confusiones. Déjenme que lo busque un segundito y se los muestro acá para que no tengamos problema y después por ahí alguno calcule otra cosa. Abro la V. Está en la unidad número 8. Acá se los abro y acá se los muestro, ¿sí? Para que todos lo puedan ver y no haya problemas. Ahí está. V, unidad número 8, dice ejercicio para practicar. Si ustedes entran ahí adentro, ¿sí? Van a encontrar esto, ¿ven? Este es el ejercicio, columna 2 vamos a dimensionar. ¿Estamos claros? Estamos, profe. A las 20 nos volvemos a conectar, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? O sea, si bien creo que con esta columna no voy a tener drama, yo no estoy pudiendo avanzar con los ejercicios porque no me está dando como usted los valores de las columnas frontales cuando el viento le incide lateralmente. Sí. Y no puedo, o sea, estoy estudiando con compañeros y no podemos darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Y por qué no me suben a la OV lo que están haciendo? Una fotito y la duda. Entonces los consulto, es lo más práctico. Porque yo les puedo hacer correcciones, les puedo marcar, les puedo indicar y puedo ver qué es lo que ustedes están calculando. Es mucho más fácil que hacerlo hablado. Usted me manda una foto y me dice, ingeniero, mire, a nosotros esto que usted puso nos da este valor. Y esto es lo que estamos calculando. Eso es lo más práctico porque yo le voy a encontrar el error y le voy a decir, mira, le estás errando acá. Esto es lo que está haciendo mal. Es la mejor forma de aprender y todos van a poder ver lo que yo les voy a corregir o lo que les voy a indicar, ¿sí? Por eso les sugerí que la V era la mejor forma de que metamos todas las consultas ahí, así todos nos enteramos y podemos hacer como una clase de consulta general. Mándenme todo lo que tengan dudas, con fotos sin ningún problema. Yo se las contesto a todas. Bueno, profe, ahora le subo entonces, o sea, en una consulta le subo las 3 o 4 que tenemos en un solo. Todo lo que quieras. Si querés hacer una consulta, una consulta por cada duda, mejor, porque entonces le vamos a poner título, ¿sí? Dudas sobre la columna, dudas sobre esto, dudas sobre el LR, dudas sobre lo que sea. Entonces van quedando calificadas y todas las pueden ver, ¿sí? Bien, bueno, profe, gracias. Calculen lo que les pedí ahora y nos vemos a las 20. ¿Sí? A las 20 nos conectamos de nuevo.